entraron ya con BMS. Y una pregunta. Señor, Te voy a preguntar sobre los tipos de servicios de valor agregado que ustedes ofrecían. ¿Ustedes ofrecían manejo de la información a los clientes, hacia los clientes? claro, 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 porque el cliente tiene que saber qué producto es el que maneja, qué producto es el que no está comprando, qué producto es el que está intermediando. Entonces debe saber no solamente que se trata de tal nombre, de tal compañía, vendido por un fulano, sino qué tipo de producto es, para qué es, por qué el nuestro y no el otro, si se pudiera decir en el caso extremo así, por qué el nuestro y no el de la competencia. Sí, señor. O sea, les ofrecían toda la información posible sobre el producto. Claro, y entrenamiento también, dándoles entrenamiento a ellos, por ejemplo, en ventas, en técnicas elementales, digamos así, de ventas, de relaciones. O sea, le daban apoyo en ventas a los clientes. Claro, claro, claro. ¿Ustedes también les aplicaban resolución de problemas? O sea, los ayudaban si tenían un problema con el producto, Claro, 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 porque el problema con un producto pues no es el problema del distribuidor, el problema es de nosotros, era de nosotros, y tenemos que resolverlo nosotros, en concurso con el cliente. Y tuve ocasiones en mi vida laboral en que hubo productos que tuvimos que retirarlos, porque sencillamente no estaban bien diseñados, no era el momento para el mercado, por ejemplo. Te cuento una anécdota, nosotros sacamos el primer producto que era para aplicar en la oreja del ganado, que era un mosquicida, se llamaba Oregan. Resulta que se desarrolló la orejera, desarrollamos las pinzas para aplicarla, toda la parafernalia, hicimos los cursos de entrenamiento a la gente nuestra, también a la gente de los distribuidores y de los mismos ganaderos. Y nos dimos cuenta, lamentablemente, a los 3 meses era un producto para ser utilizado por lo menos, es decir, para que durara de 6 meses a 1 año aplicación, lo que se traducía obviamente en economía pues para el ganadero, ¿no? Sí. Y resulta que a los 3 meses las quejas empezaron por todas partes que se estaban cayendo las orejeras. ¿Cuál fue la razón? No era mala aplicación, fue una mala selección del material para la orejera misma, para los dardos que la sujetaban, hechos con permíteme el término genérico, con un plástico que con los rayos solares se cristalizaba y se caía. Un problema muy grande con un elemento muy pequeño, fíjate tú. Pero teníamos nosotros que asumir la responsabilidad y la asumimos. Ese problema, ¿quién era el encargado de determinar ese problema? ¿Cómo dices? ¿Quién era el encargado por decirlo así, o sea, cómo llegaron a la conclusión de que ese era el problema? ¿Te dijeron los precisamente porque todo lo que tiene que hacer, primero que todo, es analizar cuál es la situación. Cuando tú descubres cuál es el problema, ya llevas el 50% de la solución garantizada. Sí. ¿Eso cómo lo hicimos? Pues con trabajo de campo, yendo a ver qué era lo que estaba pasando, a qué se debían las quejas, constatando que no era problema de aplicación, ni tampoco de las pinzas con que estábamos dotando para la aplicación, sino que era un problema del dardo con el que se aplicaba. ¿Del qué? Del dardo, es ¿cómo se llama eso? Un arete que se le pone al ganado. Para que ese arete cerrara, esa orejera que pendiera de la oreja del animal, tenía un dardo, que era con lo que se hacía el cierre. Sí, señor. Para que se mantuviera puesta en la oreja. Ese fue el elemento que falló. Y fíjate tú, el elemento más pequeño, ahí estuvo el problema, fue el problema grande. Sí, señor. Veo. Venía, a usted alcanzó a tocar... Me tiraste ahorita la pregunta para una sola respuesta y resulta que eso tiene varias respuestas, o mejor, una respuesta mucho más amplia. Dale. Es que en mercadeo y en ventas no se debe limitar a simplemente entregar el producto
y mucho menos en forzar la compra del producto. Yo creo que ese es todo un proceso, y ese proceso debe ser con la plena convicción y obviamente con el agrado de quien lo compra, ¿no es cierto? Sí, señor. Hasta lograr la parte final de la venta, porque la venta no se realiza sino hasta cuando se recauda la plata. Mientras no se recaude la plata, simplemente se ha trasteado la mercancía de una bodega a otra. Sí. Todo eso es un proceso que implica comunicaciones muy directas, implica tener pues una predisposición para escuchar, para analizar, para muchas veces hasta para aguantar, porque pues también te toca soportar quejas que son injustas o mentirosas, pero pues algo sale de ahí. Sí, señor. Otra preguntita. ¿A vos te tocó el uso de computadoras en lo que trabajaste? Muy incipientes. Imagínate tú que en el año 70 yo empecé por organizarle a la división de humana, organizar el fichero médico. Eran, no recuerdo la cifra, pero pues estamos hablando de algo así como unos 15.000 médicos en todo el país. Organizarla en computadores. Los computadores los manejábamos nosotros ahí pues en la oficina principal. Era restringido, no como ocurre ahorita, pues que cada empleado puede tener, o debe tener más bien, ese elemento de trabajo. Sí, señor. Era algo muy escaso. Entonces, por consiguiente, se exigía que cosas que se hicieran ahí en ese aparato tenían que ser muy bien hechas, con un propósito muy claro, que era agilizar las operaciones, mejorar la eficiencia, hacer más eficaz la información, Señor. el recurso. Vení, la última pregunta. Señor, Están como llamando a, yo no sé. ¿Vos qué avances observaste desde que empezaste a trabajar hasta que saliste en la industria? Pues siempre estuviste en la industria de fármacos, ¿no? farmacéutico, sí, En la señor. industria farmacéutica. Entonces, ¿qué avances observaste desde que empezaste en la primera hasta que saliste? Sí, señor. Pasando, vuelvo y te digo, Enopio fue únicamente línea humana, Sí, pero presioné pues para que trajera a Colombia también la línea veterinaria, que finalmente se consiguió, pero yo ya no estaba ahí en la compañía cuando la trajeron. Para esa época yo ya estaba en Squib. En Squib trabajé en ambas divisiones, humana y veterinaria. Y en la última que estuve, que fue en la Suiza que te decía, Ciba-Geigy, trabajé en la división veterinaria. ¿Cómo y por qué pasé allá? Porque sencillamente los suizos, que eran muy ricos, querían ser los primeros del mercado. Entonces, para poder ser ellos los primeros del mercado, tenían que comprar al líder, y el líder éramos nosotros, Squib. Entonces compraron la división veterinaria de Squib en el mundo. Pero, perdóname la inmodestia, la línea grande de Squib era la de Colombia. En los demás países, en el Asia, era una línea muy poco trascendente, pero pues era el negocio que había que venderla toda, y para ellos comprarla toda significaba ser los líderes, y eso era lo que ellos querían y tenían la plata. Entonces lo consiguieron así, y me invitaron a pasar a trabajar con ellos, Squib, a Ciba-Geigy. sí, Por eso fue mi traslado de ciudad de Cali a Bogotá. claro. Vení, ¿y cómo fue, digamos, cuando empezaste? ¿Cómo se comunicaban con los trabajadores? Y cuando saliste, cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viste? Casi que de la mula al jet. Bueno, no, las comunicaciones eran telefónicas con mucha restricción, porque pues en esa época no es como ahora, que no contemos con los celulares, que en esa época no existían, sino una llamada de una ciudad a otra equivalía a dedicarle tiempo para conseguir la línea abierta para poder hacer la llamada, y eso implicaba pues que
el individuo con quien uno se iba a comunicar se parara a esperar la llamada, cosa que producía pérdidas de tiempo y de oportunidades. Claro. Pero por eso se mantenía una comunicación muy fluida, escrita. Era escrita la... Pues hacía la escrita, pues a través de correos, no los email, pues, No, es decir, correos. el correo de vía aérea, ¿no? Sí. Correo aéreo. Claro, las compañías tenían sus sistemas de comunicaciones avanzados para esa época, muy avanzados, como por ejemplo tenían ¿Telégrafo? no, tenían bendito sea mi Dios, menos mal que me olvidó cómo se llamaba ese aparatejo, que era el Telex. Había Telex. Transmético. El Telex era un aparato que recibía los telégrafos ahí mismo, para hablarte cortico. No había que acudir a una oficina especializada, mejor dicho, un telecom, sino sencillamente el Telex, el aparato era de la compañía y recibía las comunicaciones de la compañía de todo el mundo. Pero pues era un sistema, hoy en día pues es que tú no lo debes ni conocer. No, ni idea. Eso se acabó en los años 80. ¿El Telex? El Telex, sí señor. Pero no, o sea, lo cambiaron por el teléfono. No, siempre tenemos teléfono, siempre hay las comunicaciones con la casa matriz, con Estados Unidos, eran comunicaciones telefónicas. ¿Y qué pena, en qué año fue que empezaste a trabajar? En los 70, Gallo. ¿En los 70s? Sí señor, 70 y 71. Sí, señor. Bueno. Listo, yo creo que eso es... Me gustaría que hicieras una revisión de qué me has oído ahora y me comentes después. Dame una timbradita y yo te devuelvo.